Personas mayores, hay un alimento que tiene más proteínas que los huevos y puede prevenir la pérdida muscular después de los 60, pero el 99% de las personas nunca han oído hablar de él, y mientras se han centrado en obtener suficientes proteínas, se han estado perdiendo el factor más importante que determina si sus músculos se reconstruyen o se deterioran cada noche. Después de los 60, se pierde hasta un 8% de la masa muscular cada década, lo cual no se trata solo de parecer más viejo, sino de un metabolismo más lento, inflamación crónica, caos en el azúcar en sangre e incluso un deterioro cognitivo más rápido, y aunque la mayoría de las personas mayores piensan que lo están haciendo todo bien haciendo ejercicio, comiendo sano y tomando vitaminas, siguen perdiendo fuerza, independencia y movilidad cada año, porque no entienden el secreto del momento adecuado para tomar proteínas. Tu cuerpo tiene un interruptor maestro llamado mTOR, que controla el crecimiento y la reparación muscular, pero este interruptor no siempre está activado. De hecho, la mayor parte del tiempo, especialmente a medida que envejecemos, está inactivo, o apenas se activa. Por eso el simple hecho de ingerir más proteínas no siempre preserva los músculos, ya que para activar ese interruptor se necesita un aminoácido específico llamado leucina en la cantidad adecuada y en el momento exacto. El único alimento humilde y pasado por alto que contiene más proteína de alta calidad para preservar los músculos que un huevo es el requesón. Este alimento es rico en leucina y diseñado por la naturaleza para alimentar los músculos mientras duermes, y además existe un protocolo de tiempo exacto que podría revertir años de pérdida muscular a partir de esta noche. Si le pides a la mayoría de la gente que nombre un alimento rico en proteínas, te dirán los huevos. Y tienen razón, porque los huevos son casi perfectos, asequibles, ricos en nutrientes y están repletos de proteínas biodisponibles, ya que un huevo grande contiene aproximadamente 6 gramos de proteína de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Pero aquí viene la sorpresa que podría cambiar por completo tu enfoque sobre la conservación de la masa muscular. Una ración de medio vaso de requesón bajo en grasa contiene 14 gramos de proteína. Eso es más que 2 huevos juntos. Pero el verdadero poder no está solo en la cantidad, sino en el tipo de proteína y en cómo la utiliza tu cuerpo. El requesón es principalmente caseína, una proteína de digestión lenta que funciona de manera completamente diferente a la proteína de los huevos, mientras que la proteína del huevo se absorbe rápidamente, provocando un pico de aminoácidos en el torrente sanguíneo durante un breve periodo de tiempo. La caseína libera aminoácidos gradualmente durante 6 u 8 horas. Es como poner a tus músculos en un goteo intravenoso de combustible para la recuperación. Entre la cena y el desayuno, es probable que pases entre 8 y 10 horas sin comer. Se trata de un estado de ayuno natural, y si tu cuerpo no tiene un flujo constante de aminoácidos durante este tiempo, comienza a descomponer el tejido muscular para satisfacer sus necesidades energéticas. Esto ocurre todas las noches, especialmente a partir de los 60 años, cuando la síntesis de proteínas musculares se ralentiza drásticamente. Un estudio revolucionario publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise descubrió que los participantes que consumían 40 gramos de proteína de caseína antes de dormir mostraban una síntesis de proteínas musculares durante la noche significativamente mayor en comparación con aquellos que no lo hacían. E investigaciones más recientes de 2019 respaldan esto, enfatizando que la ingesta de proteínas antes de dormir mejora la masa muscular y el aumento de fuerza, especialmente en adultos mayores. Así que el requesón no es solo un tentempié, sino una herramienta de sincronización. Cuando se consume entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, ayuda a que el cuerpo pase del modo de degradación muscular al modo de reparación mientras duermes. Pero hay algo aún más poderoso que ocurre a nivel celular y que la mayoría de la gente no entiende. Imagina que tienes un interruptor en tu cuerpo que, cuando se activa, le dice a tus músculos que crezcan, se reparen y se mantengan fuertes. Ese interruptor existe y se llama mTOR, abreviatura de Mechanistic Target of Rapamycin, y es uno de los reguladores más potentes de la síntesis de proteínas musculares en todo el cuerpo. Pero aquí está el problema. El mTOR no siempre está activado. De hecho, la mayoría de las veces, especialmente a medida que envejecemos, está inactivo
o solo responde de forma leve. Por eso el simple hecho de ingerir más proteínas no preserva automáticamente los músculos. Es necesario activar este interruptor con una señal específica. Esa señal es la leucina, un aminoácido de cadena ramificada que actúa como un capataz en una obra. Sin leucina es como tener todos los materiales de construcción pero nadie que dirija el trabajo. Cuando consumes suficiente leucina, normalmente entre 2,5 y 3 gramos por comida, activas ese interruptor mTOR y desencadenas una cascada de actividad de construcción muscular. Aquí es donde el requesón se convierte en un arma estratégica contra la pérdida muscular. Una taza de requesón bajo en grasa contiene aproximadamente 6 gramos de leucina, justo lo necesario para estimular la síntesis de proteínas musculares en la mayoría de los adultos. Compárelo con muchas proteínas de origen vegetal, o incluso con algunas carnes. Y el requesón proporciona exactamente lo que sus músculos envejecidos necesitan para reconstruirse durante la noche. Un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition destacó que las comidas ricas en leucina aumentaban la síntesis de proteínas musculares hasta un 25% más que las comidas con menos leucina. Incluso cuando la ingesta total de proteínas era la misma, otro ensayo de 2011 demostró que los suplementos de leucina mejoraban la masa muscular y la fuerza en adultos mayores, incluso sin cambios en la rutina de ejercicio. Esto significa que la calidad importa más que la cantidad. Un bol de requesón antes de acostarse puede ser más beneficioso para la masa muscular que una cena más abundante, pero con menos leucina, y hay otro beneficio que la mayoría de la gente no conoce. Los estudios demuestran ahora que existe una estrecha relación entre la salud muscular y la función cognitiva, a través de mecanismos como la sensibilidad a la insulina y el control de la inflamación. Cuando se activa el mTOR y se desarrolla músculo, no solo se mejora el movimiento, sino que estás optimizando tu forma de pensar, y sentir la baja masa muscular se asocia con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de depresión en los adultos mayores. Por lo tanto, cada vez que alimentas tus músculos con el combustible adecuado en el momento adecuado, estás protegiendo tanto tu cuerpo como tu cerebro. Pero activar el crecimiento muscular es solo la mitad de la batalla. El momento en que consumes proteínas a lo largo del día puede ser tan importante como la cantidad que consumes. La mayoría de la gente piensa que la pérdida de masa muscular se debe únicamente a la inactividad o al envejecimiento. Pero lo cierto es que uno de los principales factores que provocan la pérdida de masa muscular es una ingesta de proteínas mal sincronizada. La capacidad del cuerpo para desarrollar y mantener la masa muscular está fuertemente influenciada por el reloj interno, el ritmo circadiano. Este sistema biológico no solo regula el sueño y la energía, sino también la capacidad de las células para responder a los nutrientes. La síntesis de proteínas musculares tiene momentos de mayor sensibilidad, especialmente después del ejercicio de resistencia, a primera hora del día y mientras se duerme. Si se omite la proteína en esos momentos o se consume muy poca de la clase adecuada, el cuerpo entra en un estado de degradación muscular neta. La mayoría de las personas mayores ingieren la mayor parte de las proteínas diarias en la cena y muy pocas en el desayuno. Una revisión realizada en 2020 descubrió que esta distribución desigual conduce a una menor síntesis total de proteínas musculares con el tiempo, en comparación con la distribución uniforme de las proteínas en 3 o 4 comidas al día. Pero aquí es donde ocurre la magia. El sueño es el momento ideal para la liberación de la hormona del crecimiento, la regeneración de los tejidos y la consolidación de la memoria. Si tu cuerpo carece de aminoácidos durante este periodo crítico, no puede realizar estas funciones de forma óptima. Un estudio de 2015 descubrió que la ingesta de proteínas antes de dormir aumentaba la síntesis de proteínas musculares durante la noche en un 22%, y mejoraba la ganancia de fuerza en adultos mayores durante 12 semanas. Otro estudio demostró que quienes consumían entre 30 y 40 gramos de proteína de caseína antes de acostarse tenían mayores ganancias de masa magra que quienes no lo hacían. Incluso cuando la ingesta total diaria de proteínas era la misma, no se trata de comer más, sino de comer de forma más inteligente. Aquí tienes un sencillo protocolo que podría cambiarlo todo. Toma entre 20 y 40 gramos de proteína en cada comida principal del día
Añade una ración de proteína antes de acostarte como una taza de requesón o un batido de caseína. Toma las comidas ricas en proteínas en las 2 horas posteriores al entrenamiento y en la hora siguiente a despertarte. Si entrenas por la noche, la proteína antes de acostarte es aún más eficaz ya que se alinea con la señalización elevada de reparación muscular y con tus ritmos naturales de recuperación durante el sueño. No se trata de comer al azar, sino de una nutrición estratégica alineada con tu biología. Pero los beneficios van mucho más allá de los músculos. Cuando equilibras la ingesta de proteínas correctamente, reduces los picos de azúcar en sangre, favoreces la producción de dopamina y mantienes la agudeza mental durante más tiempo, porque la fuerza no solo se construye en el gimnasio, sino que se construye en la cocina y se protege durante el sueño. Los músculos no solo sirven para moverse, sino que son tejidos metabólicamente activos que influyen en todo, desde la regulación del azúcar en sangre hasta el equilibrio hormonal e incluso la plasticidad cerebral. Cuando se activan los músculos mediante el entrenamiento de resistencia, caminando o incluso con actividades ligeras, el cuerpo libera moléculas llamadas miosinas. Se trata de pequeñas proteínas de señalización liberadas por las fibras musculares que viajan a través del torrente sanguíneo y se comunican con otros órganos, incluido el cerebro. Una de las mioquinas más potentes es la irisina, que estimula el factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Esta molécula se denomina a menudo fertilizante del cerebro porque favorece el crecimiento de nuevas neuronas y sinapsis. El BDNF desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Por lo tanto, cuando conservas la masa muscular magra mediante una ingesta estratégica de proteínas y el ejercicio, no solo estás ganando fuerza, sino que estás desarrollando resiliencia cognitiva, claridad mental y estabilidad emocional. Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism descubrió que una menor masa muscular se asociaba significativamente con niveles más altos de síntomas depresivos en adultos mayores, independientemente de la actividad física. Otro estudio demostró que una mayor masa muscular en la mediana edad predecía un menor riesgo de demencia en etapas posteriores de la vida, incluso después de ajustar los factores cardiovasculares y de estilo de vida. Los músculos también mejoran la sensibilidad a la insulina, reduciendo los picos y bajadas de glucosa en sangre que pueden provocar confusión mental, fatiga y mal humor. Ayudan a reducir la inflamación crónica de bajo grado, a menudo llamada inflamaging, que es uno de los principales factores del deterioro cognitivo. Así que cada vez que comes requesón antes de acostarte, cada vez que activas ese interruptor mTOR, no solo estás protegiendo tus músculos, sino que estás invirtiendo en la salud de tu cerebro, en la estabilidad de tu estado de ánimo y en tu longevidad cognitiva. Por eso la proteína adecuada en el momento adecuado se convierte en mucho más que un alimento, se convierte en una medicina. Pero no todas las proteínas funcionan de la misma manera en tu cuerpo. La velocidad a la que se digieren y liberan los aminoácidos puede marcar la diferencia entre la degradación muscular y la reparación muscular. No todas las proteínas son iguales, ni solo en su perfil de aminoácidos, sino en la rapidez o lentitud con la que se digieren. Esto es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree, porque cuando se trata de conservar los músculos, especialmente durante los periodos de ayuno como el sueño, la velocidad de liberación de aminoácidos puede determinar si los músculos se reconstruyen o se descomponen. Las proteínas de rápida digestión, como el suero y los huevos, aumentan rápidamente los niveles de aminoácidos, lo que las hace ideales para después del entrenamiento, cuando los músculos están preparados para una rápida reparación. Las proteínas de digestión lenta, como la caseína, la principal proteína del requesón, liberan aminoácidos gradualmente durante 6 u 8 horas, proporcionando un apoyo muscular sostenido durante los periodos en los que no se come. Un estudio histórico comparó la caseína y la proteína de suero y descubrió que el suero provocaba un aumento rápido pero breve de los aminoácidos en plasma, mientras que la caseína producía un aumento moderado pero sostenido, lo que reducía significativamente la degradación de las proteínas durante varias horas durante el sueño. El cuerpo pasa de 7 a 10 horas sin combustible externo si no se ingieren aminoácidos de liberación lenta. Antes de acostarse, el cuerpo puede recurrir al tejido muscular para obtener energía,
especialmente si la ingesta proteica diaria total es insuficiente. Lo mismo se aplica a los días largos con comidas retrasadas o con mucho estrés, que aumentan el cortisol, una hormona que provoca la pérdida de masa muscular. En todos estos casos, las proteínas de digestión lenta actúan como un amortiguador, manteniendo la disponibilidad de proteínas musculares y minimizando su degradación. Esta es la estrategia. Consume proteínas de rápida digestión como huevos o pollo después de los entrenamientos o a primera hora de la mañana. Consume requesón o yogur griego antes de acostarte o durante ayunos prolongados para obtener los mejores resultados. Combina proteínas lentas con una pequeña cantidad de grasas saludables para ralentizar aún más la absorción y aumentar la saciedad. Si terminas de cenar a las 7 y no vuelves a comer hasta las 9 de la mañana, eso es un ayuno de 14 horas, incluso con una ingesta sólida de proteínas durante el día. Tus músculos son vulnerables durante la noche, a menos que hayas proporcionado aminoácidos de digestión lenta por la noche. Por eso una taza de requesón antes de acostarse no es solo un tentempié, sino una intervención estratégica que podría revertir años de pérdida muscular. Pero esto es lo que más te sorprenderá. Cuando llegamos a los 30, empezamos a perder músculo de forma silenciosa a un ritmo de entre el 3 y el 8% por década, acelerándose después de los 60. Este proceso, conocido como sarcopenia, no se trata solo de parecer más viejo, sino de una reducción de la fuerza, un mayor riesgo de lesiones, una salud metabólica más baja e incluso un deterioro cognitivo, pero puedes revertir la pérdida muscular no con entrenamientos extremos ni suplementos de moda, sino con un protocolo diario preciso basado en la biología, no en conjeturas. Esto es exactamente lo que tienes que hacer. En cuanto al momento de ingesta de proteínas, consume entre 30 y 40 gramos de proteína en cada comida principal, repartidas en 3 o 4 comidas a lo largo del día. Da prioridad a las proteínas completas, con alto contenido en leucina, como los huevos, las aves, el pescado, el requesón, el yogur griego o el suero de leche de alta calidad. Toma una proteína de digestión lenta, como una taza de requesón entre 30 y 60 minutos antes de acostarte. Asegúrate de que cada comida contenga al menos 2,5 gramos o 3 gramos de leucina. Eso equivale a 140 gramos de pechuga de pollo, una taza de requesón bajo en grasa o aproximadamente 2,5 cucharadas de proteína de suero. Para el entrenamiento de resistencia, levanta pesas, utiliza bandas de resistencia o haz ejercicios con el peso corporal, 3 o 4 veces por semana. Céntrate en movimientos compuestos que trabajen múltiples grupos musculares. Entrena hasta casi llegar a la fatiga, pero prioriza la constancia sobre la intensidad. Camina entre 7.000 y 10.000 pasos al día, o intenta realizar 30 minutos de movimiento ligero. Añade ráfagas cortas de intensidad, como subir escaleras o caminar por cuestas cuando sea posible. Optimiza tu sueño durmiendo entre 7 y 9 horas cada noche. Relájate con luz tenue. 60 minutos antes de acostarte, considera la posibilidad de tomar glicinato de magnesio si tienes dificultades para conciliar el sueño. Da prioridad a unos horarios de sueño y despertar constantes. Evita los saboteadores musculares como los alimentos ultraprocesados, el alcohol en exceso y los periodos prolongados de inactividad. No abuses del cardio si tu objetivo es mantener la masa muscular. La clave está en el equilibrio y en reducir el estrés crónico. Este protocolo no busca la perfección sino la armonía. No es necesario obsesionarse con cada macro ni entrenar como un atleta, pero sí hay que proporcionar al cuerpo las señales y los nutrientes que necesita para desarrollar y mantener su activo más importante. Los músculos, porque los músculos son los que levantan tu cuerpo de una silla. Son los que estabilizan tus articulaciones, regulan tu energía, agudizan tu mente y protegen tu independencia. A medida que envejeces, no pierdes músculo porque envejeces. Pierdes músculo porque dejas de dar a tu cuerpo una razón y los recursos para conservarlo. Empezamos este viaje con una idea sencilla. Existe un alimento que tiene más proteínas que los huevos y puede ayudarte a combatir la pérdida muscular, pero descubrimos algo más profundo. Hablamos de preservar tu capacidad para vivir, moverte y pensar con fuerza a medida que envejeces. El requesón no es solo un aperitivo, sino una herramienta con más proteínas que los huevos y rico en caseína de digestión lenta. Es ideal para alimentar los músculos durante la noche cuando se produce la mayor parte de la reparación. El crecimiento muscular no es aleatorio,
sino que se activa cuando la leucina activa la vía mTOR. Si no se alcanza ese umbral de leucina por comida, el mecanismo de reparación muscular permanece inactivo. El momento es clave porque tu cuerpo responde mejor cuando las proteínas se distribuyen de forma uniforme a lo largo del día, con especial énfasis en la ingesta, antes de dormir para combatir la degradación muscular nocturna. La proteína adecuada en el momento adecuado no solo preserva los músculos, sino que protege tu cerebro, estabiliza tu estado de ánimo y mantiene tu independencia, porque tus músculos escuchan cada decisión que tomas. Dales lo que necesitan cuando lo necesitan y te mantendrán fuerte durante los años venideros.